Los planes de pensiones y los fondos de pensiones son dos instrumentos diferentes, si bien es cierto que uno no puede existir sin el otro. Conviene tener clara cuál es la diferencia, porque habitualmente se conciben como sinónimos. El plan de pensiones es el contrato en virtud del cual se consolida el instrumento de ahorro a largo plazo y los compromisos de las partes que intervienen en este contrato. El fondo de pensiones es el patrimonio separado que se constituye para dar cumplimiento a lo pactado en el plan de pensiones. Tal es la diferencia que un mismo fondo de pensiones puede integrar varios planes de pensiones con una misma política de inversión y con una misma cartera. Las figuras que intervienen en los planes de pensiones son diversas y las pasamos a detallar a continuación. En primer lugar, el promotor del plan de pensiones, que dependiendo de si nos encontramos en un plan de pensiones individual, podrá ser una entidad autorizada para crear planes de pensiones, o si nos encontramos ante planes de pensiones de empleo o asociados, el promotor será la empresa o asociación o institución que desee promover la constitución de ese plan de pensiones en favor de sus empleados o asociados. A colación de esto anterior, los partícipes en los planes de pensiones pueden ser personas que manifiesten un interés a una entidad que provee un plan de pensiones para suscribirlo, o bien han de ser empleados o asociados en aquellos casos que los planes de pensiones sean planes de pensiones de empleo o asociados. Normalmente, la figura del partícipe en un plan de pensiones coincidirá con la del beneficiario. Esto no ocurrirá cuando la contingencia que justifique la percepción del plan de pensiones sea la de fallecimiento, en cuyo caso será la persona designada por el partícipe la que tendrá derecho a recibir los compromisos asumidos por el plan de pensiones. Asimismo, dentro del funcionamiento del plan de pensiones nos encontramos con la sociedad gestora, una sociedad gestora que podrá ser una entidad que cumpla con los requisitos establecidos por el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, o bien una compañía aseguradora autorizada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a operar en España en el ramo de vida, o bien aquella mutualidad de previsión social autorizada asimismo por el ente regulador. La finalidad principal de la existencia de esta figura, de la sociedad gestora, es, como su propio nombre indica, la gestión del patrimonio, asumir la política de inversiones y ejecutarla. Asimismo, conviene hablar de la figura de la entidad depositaria, que es aquella entidad encargada de velar por la custodia de los activos financieros en los cuales está invertido el patrimonio del plan de pensiones. Todo el funcionamiento del plan de pensiones está supervisado por un mecanismo de control que recibe el nombre de Comisión de Control. La principal finalidad de esta institución es velar por el fiel cumplimiento de los compromisos suscritos por el plan de pensiones. Al hablar de las figuras existentes en los planes de pensiones, hemos hecho referencia a planes de pensiones individuales, de empleo o asociados. Precisamente esta es una clasificación posible de los planes de pensiones. Así hablaríamos del sistema individual, aquel sistema en el que el promotor del plan de pensiones es cualquier entidad financiera autorizada para ello, y el partícipe sería cualquier particular interesado en contratar ese plan de pensiones y que asimismo reúna los requisitos. Si hablamos del sistema de empleo, el promotor es la empresa que desea constituir un plan de pensiones en beneficio de sus empleados, que serían los partícipes. En este caso, se ha de revestir la condición de empleado para poder acceder a formar parte de este plan de pensiones. El sistema asociado, al igual que ocurre con el sistema de empleo, el promotor es una asociación que en beneficio de sus asociados decide constituir un plan de pensiones. Por lo tanto, la condición de partícipe iría implícita en la condición de asociado. Las contingencias cubiertas por los planes de pensiones son la jubilación del partícipe,
La incapacidad laboral del partícipe es sus diferentes modalidades, como puede ser la gran invalidez, la incapacidad total y permanente o la incapacidad absoluta y permanente. Asimismo, otra contingencia que da derecho a percibir el plan de pensiones es la de dependencia del partícipe. Y por último, el fallecimiento del partícipe, en cuyo caso será su beneficiario el que tenga derecho a percibir el plan de pensiones. Adicionalmente, a los casos de contingencias que permiten disponer de los compromisos asumidos en el plan de pensiones, existen unos supuestos especiales de liquidez, que son 4 y pasamos a enumerar a continuación. En primer lugar, la situación de desempleo de larga duración. En este caso, una persona que tenga constituido un plan de pensiones podría disponer anticipadamente del mismo si reúne los requisitos establecidos legalmente. En segundo lugar, aquella situación de enfermedad grave del partícipe también le permite disponer anticipadamente del plan de pensiones. En tercer lugar, hablaríamos de este supuesto creado por la Ley 1/2013, relativo al procedimiento de ejecución de la vivienda habitual del partícipe. En caso de reunir los requisitos establecidos legalmente, el partícipe del plan de pensiones también podría disponer anticipadamente del mismo si se encuentra en esta situación. El último supuesto especial de liquidez es el relativo a la disposición de las aportaciones realizadas con 10 años de antigüedad. En este caso, el partícipe podrá disponer anticipadamente de aquellos derechos consolidados en el plan de pensiones y que estén asociados a aportaciones realizadas con 10 años de antigüedad.